Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En un pequeño pueblo de Kentucky, un niño desaparece sin dejar rastro. Nadie sabe lo que pudo ocurrir. Pero en cuestión de horas, toda su familia lo busca frenéticamente. Por favor, no está bien. Algunas pistas del caso se desvanecieron rápidamente y acudieron al FBI para capturar al secuestrador y encontrar al chico desaparecido. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial en fuga. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. El día antes de Acción de Gracias, una madre descubre que su hijo de 10 años había desaparecido de la escuela. Cuando un niño de padres divorciados desaparece, los investigadores sospechan principalmente de la familia y los padres separados sospechan uno del otro. Soy Jim Carlstrom, exdirector del FBI en Nueva York. La búsqueda del FBI y de las autoridades locales cubriría cientos de kilómetros. Estaban decididos a encontrar al niño y a su secuestrador. Traicionado. London, Kentucky. Es una tranquila ciudad rural rodeada de colinas onduladas en el corazón del condado tabacalero de Kentucky. Es un pueblo tradicional, donde muchas familias granjeras han vivido durante generaciones y la mayoría de las personas se conocen y confían unas en las otras. A las 11 de la mañana, el día antes de Acción de Gracias, el 25 de noviembre de 1992, los chicos de la escuela primaria de Pace Creek estaban ansiosos por el almuerzo especial de vacaciones antes de que comenzara el fin de semana largo. Buen trabajo, continúen. ¿Cómo les va por aquí? Bien, vamos trabajando con la cola. Muy bien, Scotty. Haces el pavo y el... El niño de 10 años, Scotty Baker, estaba muy emocionado. Luego de la escuela, iba a quedarse en casa de su abuela hasta que su padre pasara por él en la mañana del día de Acción de Gracias. Scotty planeó pasar todo el fin de semana viajando solo con su padre en un largo paseo en camión. ¿Vas a ir al frente hoy? Ya que sus padres estaban divorciados, Scotty disfrutaba el tiempo que compartía con su padre y le encantaba ir en los camiones que conducía para ganarse la vida. Después de una tarde de clases particulares, Scotty tenía programado ir a casa de su abuela en el autobús de las 3 de la tarde. Para la madre de Scotty, Ruth, sería el primer día de Acción de Gracias en el cual no compartiría con su hijo. Ella y su hija decidieron sorprender a Scotty y pasar por él antes de que subiera al autobús. La madre soltera solo tenía lo que quedaba del día para ver a su hijo antes de que se fuera en el viaje con su padre la mañana siguiente. Ruth esperó en el auto mientras su hija iba por Scotty. Decidí buscar a Scotty en la escuela ese día en vez de dejar que se fuera en el autobús a la casa de su abuela, porque iba a irse con su padre durante el fin de semana de Acción de Gracias y solo quería verlo antes de que se fuera. ¿Saben dónde está? La hermana de Scotty le pregunta a algunos de sus compañeros de la escuela si lo han visto, pero no lo han visto. Disculpe. Dígame. ¿Sabe dónde está? Su maestra dijo que no asistió a sus clases particulares después de la escuela, pero pensó que se las había saltado para empezar su fin de semana. Qué linda. Igual para ti. ¿Dónde está Scotty? No lo sé. Lo busqué por todas partes y nadie lo ha visto. Ruth no llamó previamente a la escuela, así que pensó que Scotty había tomado el autobús como estaba planificado. Bien, vamos a casa de la abuela. Solo pensé que había algún tipo de malentendido, ya que se supone que se quedaría ese día. Solo pensé que iba en el autobús de vuelta a casa de su abuela y que podíamos verlo en algún lugar del camino, pero no lo vimos. La abuela de Scotty vivía cerca, así que de seguro ya el chico estaría allí. Voy a buscarlo en el piso de arriba. Genial, gracias. ¿Dorothy? Pero la abuela de Scotty no lo vio bajarse del autobús ese día. Solo lo llevé y lo dejé en la escuela. Ruth llamó a los padres de sus amigos en el vecindario.
madre de Scotty. pero ninguno de sus hijos ha visto a Scotty. Vaya, gracias. Cuando registramos el vecindario y nos dimos cuenta de que no había ido a casa de ninguno de sus compañeros, volvimos a la escuela para tratar de averiguar si se había quedado allá por alguna razón o había perdido el autobús. No sabíamos qué pensar. Scotty nunca había subido a un autobús para ir a casa de otro niño o a cualquier otro lugar sin decirme nada a mí o a su abuela. Ruth se dirige a la oficina del director y le pide ayuda para encontrar a su hijo. Para este momento, todos los maestros ya se han retirado para celebrar la festividad. El director le dijo que iba a intentar contactar a los maestros de Scotty en sus casas. De su hijo. Luego Ruth hace un descubrimiento alarmante. Vio que se habían llevado a Scotty a las 11:20 ese día. Esto. Bien, al parecer, Scotty... El libro de registros estaba sobre el escritorio. Sin querer miré hacia abajo y vi su nombre allí. Vi que decía Scotty Baker y se lo había llevado Patricia Smith. Retirado por Ruth reconoce el nombre. El padre de Scotty tiene una prima llamada Patricia Smith, a quien Ruth conoció años atrás. Era extraño que la prima retirara a Scotty sin avisarle a los familiares cercanos, ya que no tenía autorización para hacerlo. El director llamó a la secretaria de la escuela para saber más. La localizó en un hospital donde estaba visitando a un pariente enfermo. El director le preguntó si ella había entregado a Scotty a una mujer llamada Patricia Smith 6 horas antes. Patricia Smith. Sí, sí lo hice. Confirmó que lo había hecho. Su prima fue a buscarlo. La secretaria recordó que Patricia Smith, una mujer de cabello oscuro con gafas, entró a la oficina cerca de las 11:15 de la mañana. La mujer dijo que era la prima de Scotty y que lo estaba recogiendo para llevarlo con su padre. Cuando el grupo de 5º grado de Scotty pasó frente a la oficina camino a su almuerzo de Acción de Gracias, la secretaria llamó a Scotty para darle la emocionante noticia. Prima está aquí, puedes Su prima había venido a retirarlo temprano de la escuela. buscarte para llevarte a casa de La tu secretaria conocía a la mayoría de los padres y familiares de los niños, pero no había visto antes a Patricia Smith. padre. Sí lo hice. Agregó además que Scotty no parecía temeroso de la mujer y se fue por voluntad propia. Ella dijo que ella. Por favor, llámame luego. Bueno, al El parecer... director comunicó la información a Ruth. Oficina y dijo que quería retirar a Scotty. Estaba molesta al saber que Scotty había sido entregado a otra persona sin su permiso. Y... Iba a llevarlo a ver a su padre. Lo cual tenía sentido para mí, porque si Donnie estaba trabajando no podría desviarse y necesitaría que alguien lo retirara de la escuela, pero lo extraño para mí era porque enviaba a alguien que Scotty no conocía. al parecer se conoció. Ruth tampoco conocía a Patricia Smith ni sabía cómo contactarla. No, porque Scotty estaba... Le exigió al director llamar a las Su autoridades. hijo está desaparecido. La policía de Kentucky envió 2 patrulleros a la escuela para ayudar a localizar al chico desaparecido. El director entregó a los oficiales una fotografía de la escuela de Scotty Baker y les proporcionó los nombres y las direcciones de sus compañeros de 5º grado. ¿Usted no la autorizó de ninguna manera? Ruth le dijo a los oficiales que su hijo fue visto por última vez 6 horas antes saliendo de la escuela con una mujer llamada Patricia Smith. Aunque su exesposo Donnie tenía un pariente con ese nombre, Ruth no podía proporcionarle su dirección o su número telefónico. La primera tarea de los investigadores era localizar a la prima. El antiguo agente de la policía de Kentucky, Larry Lewis, descubre que la prima de Donnie Baker, Patty Smith, vivía muy cerca de la escuela, tal como Ruth recordaba. Fuimos a casa de Patty Smith, quien estaba relacionada con Donnie. Es su prima y conversamos con ella y ella no encajaba en la descripción en lo absoluto y comprobamos su coartada sobre dónde estaba. En la noche, la policía ubicó a todas las mujeres llamadas Patricia Smith en un radio de 160 kilómetros de la escuela de Scotty. Patricia Smith. Encontraron varias. Todas estaban en casa, ya que al día siguiente era Acción de Gracias.
pero ninguna tenía semejanza con la mujer descrita por la secretaria de la escuela y todas tenían coartadas sólidas. ¿Confirmar esto? Localizamos a otras 3 o 4 Patricia Smith que entrevistamos, pero no tuvimos éxito con ninguna de ellas, así que eventualmente entendimos que no era Patricia Smith, solo fue un alias usado por alguien. En casa de la abuela de Scotty, Ruth y sus 2 hijas se prepararon para lo peor. No está bien. Casi 8 horas después de que Scotty fuera retirado de la escuela por una mujer no identificada, aún no se sabía nada. Ruth intentó contactar a su ex esposo Donnie para ver si sabía algo. Le dejó un mensaje con el gerente de la compañía de camiones que le dijo que Donnie estaba en algún lugar en la carretera llevando la entrega de una carga a Ottawa, Illinois. Escuche, si no fuera... Esperamos por su llamada porque por alguna razón pensé que sabría dónde estaba al llegar allí. Esa era la única esperanza en ese punto, que de alguna forma Donnie sabría quién lo tenía cuando se enterara de que se lo habían llevado. La policía de Kentucky continúa en la búsqueda de respuestas en el pueblo. Han visitado las casas de los niños que asistieron a la escuela el mismo día que el niño desaparecido. ¿Esa fue la última vez que lo vio? Uno de los amigos de Scotty pasó la mayor parte del día con él. Veníamos caminando. Recordó ver a Scotty irse con la mujer. De 30 años. ¿Scotty se veía temeroso de ella? No. El chico de 10 años vio el auto de la mujer. Sabía que tenía 4 puertas, pero no estaba seguro del modelo. El chico recordaba claramente que Scotty estaba feliz de irse y no se mostró temeroso de ella. Dijo que de lo único que Scotty había hablado durante el día era sobre el viaje por carretera con su padre. ¿Qué más me puedes decir? El pequeño de 5º grado no tenía nada más que agregar. Por favor, llámanos, ¿de acuerdo? Si piensas en algo más, le dices a ella, por favor. A las 10 de la noche, más de 10 horas después de la desaparición de Scotty, los investigadores aún no tienen pistas sólidas sobre su paradero. Como no habían recibido llamadas de rescate, la policía ahora dirige su investigación a la familia y amigos de Scotty. La madrastra de Scotty, Stephanie Baker, contesta el teléfono. Bien, dígame, señora Baker. Tal vez alguien cercano al chico sabía más de lo que estaban diciendo. En casos de raptos de niños, es muy usual que uno de los padres sea el responsable, ya que tienen total acceso al niño. Y la madre de Scotty, Ruth, entendió esto y estaba dispuesta a proporcionar a los investigadores lo que necesitaran para encontrar a su hijo. Por supuesto, para cualquiera de los funcionarios, creo, su primera idea es que la madre y el padre están implicados en la desaparición del niño. Creo que son las primeras personas en ser investigadas. Y en este caso, ellos inmediatamente pensaron que Donnie o yo teníamos algo que ver solo por el hecho de estar divorciados. Los detectives le preguntaron sobre su relación con su ex esposo Donnie. Cada vez que iba para allá, volvía a casa quejándose. Dijo que ella y Donnie estaban distanciados, pero que por el bien de Scotty mantenían una relación por lo general respetuosa. La pareja se había divorciado hacía 5 años. Según Ruth, en el divorcio fue difícil acordar la custodia de su hijo, siendo este el primer punto de desacuerdo. Después de algunas discusiones, Ruth y Donnie aceptaron la custodia compartida. Según su conocimiento, cuando su ex esposo tenía a Scotty, los fines de semana siempre trataba bien a su hijo. De hecho, Ruth creía que si había alguien que pudiera lastimar a su hijo, sería Stephanie, la nueva esposa de su ex esposo desde hacía 9 meses. Gracias. Ruth dijo que Stephanie estaba celosa de la relación cercana entre Scotty y su padre. No conocí a Stephanie muy bien. Lo que sabía sobre ella era lo que me decía Scotty. Y últimamente Scotty no hablaba mucho de ella. Yo sabía que él no quería ir más a su casa. Y también sabía que no quería compartir mucho con Stephanie, pero pensé que era solo incomodidad, que solo percibía los celos de ella hacia él. Los investigadores pensaban que quizás Ruth también sentía celos de la nueva esposa de Donnie por el tiempo que Stephanie y el padre de Scotty compartían con su hijo.
Con motivos y emociones mezcladas, el detective Lewis creyó que al menos uno de los familiares de Scotty era probablemente responsable de la desaparición del niño. Había varios sospechosos desde el inicio. Stephanie Baker, porque era su madrastra, Donnie Baker, porque era el padre, y Ruth Baker, porque era la madre. Había un conflicto entre Ruth y Stephanie, así que los tres eran sospechosos. A la medianoche del 26 de noviembre, Scotty tiene más de 12 horas desaparecido. El padre de Scotty, Donnie Baker, estaba de regreso de Illinois, donde se enteró de la desaparición de su hijo. Dejó su camión y le pidió a un amigo que lo llevara hasta London, Kentucky. La esposa de Donnie, Stephanie, y su padre lo esperaban en la parada de camiones para recogerlo. No tenían las buenas noticias que Donnie esperaba. Todos estaban agotados, pero Donnie insistió en iniciar una búsqueda de Scotty. Él y Stephanie fueron hasta un bosque cercano donde Donnie y Scotty iban a cazar y practicar tiro al blanco juntos. ¡Scotty! ¡Vamos, Scotty! Pero no encontraron rastro de su hijo desaparecido. ¡Scotty! ¡Scotty! Con el amanecer a sus espaldas, Stephanie le rogó a Donnie que descansara lo que quedaba de la noche y fueron a casa. Por favor. De acuerdo, vamos. Finalmente accedió. Temprano en la mañana, Donnie y su ex esposa Ruth van a distribuir panfletos con la fotografía de Scotty. Con su hijo de 10 años desaparecido cerca de 24 horas, la tensión entre ellos aumenta. Se acusan entre ellos de haberse llevado a Scotty y mantenerlo cautivo. A pesar de sus sospechas mutuas, Donnie y Ruth continúan sondeando la zona. Supongo que sí. Colocaron carteles en cada negocio que encontraron abierto en Acción de Gracias. En un día destinado a compartir en familia, no recibieron reportes de avistamiento de su hijo desaparecido. Solo esperaban que su hijo Scotty continuara con vida. El Día de Acción de Gracias de 1992, la policía de Kentucky aún no tiene pistas sobre el paradero de Scotty Baker, de 10 años. El chico fue retirado de la escuela el día anterior por una joven mujer que dijo ser prima de su padre. El padre de Scotty, Donnie, un conductor de camiones que se había casado recientemente, estaba en la búsqueda de su hijo desaparecido cuando la policía va hasta su casa para entrevistarlo a él y a quien es su esposa desde hace 9 meses, Stephanie Baker. Los investigadores sospechan que tal vez alguien cercano al chico desaparecido sabe más de lo que dice. Cualquier cosa que pueda hacer. El oficial le indica a la pareja que debe entrevistarlos por separado. Quería evitar que uno pudiera influenciar las respuestas del otro. ¿Scotty? Donnie Baker se veía ansioso, pero le aseguró al oficial que cooperaría de cualquier forma que pudiera. Exjugador de fútbol americano. ¿Entrenó algún equipo? No, no lo hice. Bien. Confirmó que había planeado pasar por Scotty la mañana de Acción de Gracias, después de despachar una carga en Illinois la noche anterior. Él y su hijo iban a viajar hasta Tennessee y luego volver. Donnie agregó que no le pidió a su prima Patricia Smith ni a nadie más buscar a Scotty en la escuela el día anterior. Bien, ¿qué había desaparecido de la escuela? Sí, desapareció de la escuela. Stephanie le dijo al patrullero que la mañana que Scotty desapareció, ella estaba en casa lavando ropa con su amiga Susan. Stephanie sospechaba que la primera esposa de Donnie, Ruth, estaba escondiendo a Scotty en algún lugar. Ella creía que Ruth estaba celosa de que ella se casara con Donnie y que la ex esposa de su esposo intentaría hacer algo dramático para que volvieran a estar juntos. De acuerdo, ella Los detectives también entrevistaron a la secretaria de la escuela de Scotty, el único testigo que estuvo cara a cara con el desconocido secuestrador. muy anchos, el color de su... Le mostraron fotografías de todas las mujeres de la familia, incluyendo a la madre de Scotty, Ruth, y a su madrastra, Stephanie. En caso de haber utilizado un disfraz,
La secretaria estaba segura de que ninguna de ellas podría ser la mujer de cabello oscuro y gafas que había retirado a Scotty de la escuela la mañana anterior. Luego de más de 24 horas de búsqueda, encontrar al pequeño de 10 años con vida era cada vez menos probable. El detective de la policía de Kentucky, Larry Lewis, decidió hacer pruebas del polígrafo para poder eliminar a los familiares inmediatos. Los polígrafos, para mí, son solo una ayuda. No confío en el polígrafo 100%, pero puede ayudar. Su primer nombre es Ruth. La madre de Scotty fue la primera a quien le hicieron la prueba. ¿Sabe con certeza dónde está Scotty? No, señor. También entregó una muestra de su escritura para compararla con la firma de la mujer que firmó el libro de registros de la escuela de Scotty. Su escritura no coincidía con la de la sospechosa. Y los resultados de la prueba del polígrafo de Ruth no mostraron signos de engaño. Fui la primera en ser eliminada como sospechosa. Tomé la prueba del detector de mentiras sin problemas. El detective me dijo que yo pasé la prueba con honores, así que de inmediato me descartaron. El ex esposo de Ruth, Donnie, también fue llamado a presentar la prueba. Aunque la policía confirmó que estaba fuera del estado para el momento de la desaparición de Scotty, no podían descartar su posible implicación. Los resultados de la prueba de Donnie no fueron concluyentes y revelaron un posible engaño. Esperaban que su joven esposa Stephanie pudiera dar respuestas, pero se encontraron con un obstáculo como el detective Larry Lewis explica. A Stephanie se le solicitó tomar la prueba del polígrafo, pero estaba embarazada. Es lo que ella dijo y la policía de Kentucky no aplica pruebas de polígrafo a mujeres embarazadas. Esa es su política, así que cuando me dijo eso, no supe si me estaba mintiendo o no, así que la envié al hospital y pedí que le realizaran una prueba para confirmar su embarazo. Stephanie proporcionó una muestra de escritura, pero al igual que Ruth, al parecer no había coincidencia con la firma de la mujer que retiró a Scotty. Una y otra vez y vamos a seguir adelante. Me levanté, creo. Stephanie también dio una descripción detallada de sus actividades de ese día. Asegura haber estado toda la mañana en su casa lavando la ropa con su amiga Susan. Les tomó varias horas y parte de ese tiempo estuvieron hablando con otra amiga por teléfono. Antes de terminar la tarde, habían acabado su labor y planeaban regresar a casa de Susan. Sí. En ese momento, Susan notó que había perdido sus llaves y temía haberlas dejado dentro del auto. ¿Una broma? No. Así que... Stephanie llamó a varios cerrajeros, pero no encontró ninguno que estuviera disponible de inmediato, por lo que Susan llamó a su madre para que fuera a recogerla. Tenía una llave de repuesto. Stephanie les dio a los investigadores la dirección de Susan para que pudieran corroborar la historia. Mi amiga Susan. Más tarde, en la noche de Acción de Gracias, los investigadores encontraron a la amiga de Stephanie, Susan. Estaba en su apartamento. Estaba descansando con su esposo, un camionero que estaba en casa por la festividad. El detective le preguntó dónde se encontraba la mañana que desapareció Scotty Baker. Susan confirmó que estuvo toda la mañana lavando su ropa en casa de Stephanie. Susan también dijo que cerca de las 11 de la mañana, Stephanie conversó con una amiga en común sobre reunirse todos en algún momento del fin de semana largo. Teresa. Pero luego de enterarse que Scotty había desaparecido, nadie estaba de humor para salir. No lo sabemos. Susan contó una historia muy similar a la de Stephanie, que estuvo en casa de Stephanie lavando su ropa, que recibieron una llamada telefónica y que sus llaves se quedaron dentro del auto y su madre fue a recogerla. Nos fuimos. Susan le entregó a la policía el número de su amiga, quien más tarde confirmó la llamada. El detective le pidió que los llamara si recordaba algo más. Ya ha ocurrido ese día. De acuerdo. Gracias. Mientras la nieve cubría London, Kentucky, en la noche de Acción de Gracias, Scotty continuaba desaparecido. Creo que tuvimos la primera nevada esa semana y recuerdo estar de pie frente a la ventana en la oscuridad pensando que mi bebé estaba allá afuera en algún lugar y estaba nevando y quizá tendría frío. Porque quien quiera que lo tuviera probablemente no le estaba dando nada para cubrirse. No tiene ropa y no ha tomado una ducha y ni siquiera se
Si le dan de comer, y esa creo fue la más triste nevada de mi vida. El viernes 27 de noviembre de 1992, la policía de Kentucky llama al FBI por ayuda. Asegúrense de que el niño no El agente especial Rod Kincaid de la oficina del FBI de London, Kentucky, fue informado de que habían pasado 2 días desde que Scotty desapareció. Nuestra principal preocupación era su seguridad y ver que el niño era devuelto a casa con su familia. Y cuanto más tiempo tome la investigación, más posibilidades hay de que al niño le hagan una mala jugada. Y si es un secuestro, hay más posibilidades de que el niño sea realmente lastimado. En ese momento, Scotty podía estar en cualquier lugar. Y los investigadores esperan tener tiempo de rescatar al pequeño de su secuestrador desconocido. El 27 de noviembre de 1992, el día después de Acción de Gracias, el pequeño pueblo de London, Kentucky, aún está impactado por la desaparición del niño de 10 años, Scotty Baker, quien ya lleva desaparecido 2 días desde que el estudiante de 5º grado fue visto por última vez con una mujer que afirmó ser su pariente. El agente especial del FBI, Rod Kincaid, junto a los detectives locales, conversan con la familia de Scotty. Nuestra investigación básicamente se basaba en buscar a miembros cercanos de la familia que podían tener acceso a Scotty, con quien Scotty se iría sin problema, porque él se nos informó que salió de la escuela con bastante agrado. Al parecer no tenía miedo de la persona que lo retiró de la escuela. Los investigadores se reúnen nuevamente con la madre de Scotty, Ruth. Apenas había dormido desde que Scotty desapareció y confirmó que aún no había recibido ninguna llamada de rescate. Ruth sigue creyendo que su exesposo Donnie y su esposa de 21 años, Stephanie, probablemente sabían más de lo que decían. Ella no confía en la nueva joven esposa. Ruth afirma que ella y Stephanie nunca habían compartido juntas y solo se encontraban en las pequeñas tiendas del pueblo. Incluso entonces, Ruth no conversaba con ella, ya que Stephanie siempre actuó celosa e inmadura, aparentemente burlándose de ella a lo lejos con su amiga Susan. Pienso en ello. Ruth también recuerda que Stephanie había acosado a sus hijos. No, él jamás lastimó. Solo semanas antes de la desaparición de Scotty, Stephanie siguió a la hija de Ruth y a Scotty camino a casa. Scotty sentía que Stephanie lo despreciaba por visitar a su nuevo esposo Donnie tan a menudo. Al parecer, Stephanie se sentía amenazada por la relación cercana con su padre. Ruth dijo que a Scotty no le gustaba ir a casa de su padre si Stephanie iba a estar presente. Ruth era una madre muy preocupada. Tuve una muy buena impresión de Ruth Baker. En verdad no sospechaba que Ruth estuviera involucrada en la desaparición de Scotty. Ella estaba actuando como una madre preocupada debe hacerlo. ¿Cómo estás? Bien. En la oficina del FBI en London, Kentucky, los agentes le piden al padre de Scotty que asista para una segunda prueba del polígrafo ya que falló en la primera. El resultado fue diferente esta vez, ya que no se detectaron signos de engaño. Donnie confesó que, al igual que Ruth, sospechaba de su nueva esposa Stephanie, según el ex detective Larry Lewis. Donnie es una persona muy relajada, no se molesta con facilidad. Fue muy servicial después que conseguimos que hablara. Comenzó a decirnos que Stephanie sí tenía problemas con su hijo Scotty. La relación entre Stephanie, Donnie y Scotty se había vuelto tensa. Justo antes que Donnie partiera a su más reciente viaje, Stephanie se enojó al ver que él no estaba emocionado por la noticia de que estaba embarazada. Ella estaba convencida de que era porque Donnie era muy cercano a Scotty. ¡Estamos solos! ¡Nunca! Stephanie se quejaba de que Donnie compartía más tiempo con su hijo que con ella. Debido a que Donnie pasaba mucho tiempo en la carretera, su tiempo en casa era limitado y para Stephanie parecía que Scotty siempre tenía prioridad.
Donnie encontró el diario de Stephanie y se lo entregó a los investigadores como evidencia. Sí, claro. Encontraron varios pasajes muy inquietantes. Recuerdo haber visto palabras en el diario como Donnie ama a Scotty más que a mí, odio a Donnie o odio a Scotty. Y habían palabras como desearía que Scotty no estuviera, desearía que algo le ocurriera. Había muchos indicios en ese diario que a ella le molestaba Scotty y que ella realmente lo odiaba. Los agentes le solicitaron a Stephanie tomar la prueba del polígrafo. A diferencia del estado de Kentucky, la política del FBI no exime a las mujeres embarazadas de la prueba. Bien, Stephanie. Cuando la gente le preguntó si sabía lo que le había sucedido a Scotty, su respuesta indicaba engaño. Después de la prueba, Stephanie fue sometida a un interrogatorio más extenso. Preparado con la información de su diario y su prueba del polígrafo fallida, los investigadores presionaron a Stephanie sobre los detalles de su coartada, pero se mantuvo firme. Repitió su declaración de que el 25 de noviembre, el día que Scotty desapareció de la escuela, ella estaba en casa con su amiga Susan, lavando ropa todo el día. Stephanie también mencionó la conversación telefónica que sostuvo con una segunda amiga, comenzando a las 11 de la mañana, corroborando la versión de los eventos de Susan. La hora de la llamada era un dato crítico ya que Scotty fue retirado de la escuela a las 11:20 de la mañana. Pero los agentes no podían corroborar la llamada sin registros telefónicos. Por ser un fin de semana festivo, el personal de la compañía se reintegraría hasta el lunes por la mañana. Para los agentes, la conducta de Stephanie resultó extraña, pues ella parecía muy tranquila por la desaparición de 2 días y medio de su hijastro. Algo que recuerdo es lo fría que estaba Stephanie cuando habló de su hijastro, Scotty Baker. Recuerdo que era la menos preocupada o no parecía estar preocupada por la desaparición de Scotty, a pesar de que usó palabras para demostrar preocupación. Su comportamiento, sus expresiones me transmitieron que no estaba realmente preocupada. Stephanie entrega una segunda muestra de su escritura para que el FBI la compare con la firma dejada en la escuela por el secuestrador. Los investigadores confirmaron que las firmas no coincidían. Aunque estaban seguros de que Stephanie estaba mintiendo acerca de su conocimiento sobre el paradero de Scotty, ella en definitiva no era la mujer que había retirado a Scotty de la escuela. La coartada de Stephanie dependía de las declaraciones de su amiga Susan. El lunes 30 de noviembre, los investigadores vuelven al departamento de la amiga para volver a interrogarla y solicitarle que realice la prueba del polígrafo. Pero Susan no estaba en casa. Para el 30 de noviembre de 1992, ya han pasado 5 días desde que el chico de 10 años, Scotty Baker, fue raptado de su escuela cerca de London, Kentucky, por una mujer desconocida. Nunca estamos solos nosotros. El FBI y los detectives de Kentucky creen que la madrastra de Scotty, Stephanie, estaba involucrada de alguna forma desde que se determinó que su prueba del polígrafo fue engañosa. Stephanie dijo que estaba lavando ropa con su amiga Susan el día que Scotty desapareció. Aunque Susan corroboró la historia de Stephanie, el antiguo detective del estado de Kentucky, Larry Lewis, dudaba de la credibilidad de Susan. Susan y Stephanie, a mi parecer, tenían sus historias memorizadas y estaban contando exactamente la misma historia. Decían las mismas horas. Eso trajo muchas preguntas a mi mente sobre cómo podían tener historias tan exactas y precisas, incluso en las horas. Así que íbamos a enfocar nuestra investigación en Susan y Stephanie. Los agentes querían confirmar la historia mediante la prueba del polígrafo de Susan, pero no podían encontrarla en ningún lugar. Los investigadores hablaron a su madre para preguntarle si sabía dónde podría estar Susan.
¿La ha visto últimamente? Dijo que su hija se había ido a Florida con su esposo, un conductor de camiones que tenía programada una entrega. Sí, y... La madre no sabía cuándo estaría de regreso. Un agente del FBI fue a la empresa de camiones de Kentucky, donde trabajaba el esposo de Susan. Busco al encargado o al gerente. El encargado confirmó que el camionero estaba viajando en la carretera. Tenía programado llegar a Pompano Beach, Florida, la mañana siguiente, el 1 de diciembre de 1992. No sabía qué rutas había tomado el conductor y no podía confirmar si la esposa del camionero, Susan, o el chico desaparecido estaban con él. No lo vi irse acompañado. Con el camión fuera del radio de banda de la compañía, los investigadores no tenían forma de llegar al camionero en la carretera. Los investigadores de Kentucky acudieron al agente especial del FBI, Roger Ramírez, de la oficina de Miami, por ayuda. Nuestro objetivo era resolver rápidamente la situación comprobando que el niño estaba con vida. Cuando esta información llegó a nosotros, teníamos la esperanza de que ese fuese el caso y con suerte el pequeño Scotty estaría en custodia de esta pareja. Ya que la ruta específica del camión era desconocida, sería casi imposible para los agentes o la policía localizar el camión con la noche acercándose. Queremos poner al niño en peligro porque realmente él... Faltan 12 horas para su llegada programada al sur de Florida. Puede tomar la 75 o... Los agentes planean estar allí cuando el camión se detenga. Hasta entonces mantendrán la esperanza de que en algún lugar de la carretera habría un camión con Scotty a bordo, camino a Florida. La única información que teníamos era que viajaría de London, Kentucky, a Pompano Beach. La división de Miami no fue advertida de ninguna otra parada que el vehículo pudiera hacer. Sin embargo, con una carga asegurada, asumimos que vendría directamente al almacén de Pompano Beach. A las 7 de la mañana del 1 de diciembre de 1992, agentes del FBI llegaron al almacén según lo planeado, media hora antes de la hora programada del camión. Pero al parecer el camión que estaban esperando ya se encontraba ahí. No veo a nadie. El número de las matrículas lo confirmó. Aunque la puerta estaba abierta, no vieron señales del conductor, su esposa Susan, o del pequeño desaparecido. Oiga, ¿qué está haciendo? Entonces el esposo de Susan salió detrás del camión y les preguntó qué estaban haciendo rodeando su camión. Le notificamos que queríamos conversar con su esposa. Él nos indicó que ella estaba durmiendo en la cabina. Además, solicitamos permiso de registrar el vehículo para buscar al chico. Aceptó ambas solicitudes sin problema. El niño no estaba allí. Pero Susan sí. Bajó aún aturdida por dormir. Podemos hacer... Susan dijo que no entendía por qué querían conversar con ella. Ya había sido interrogada sobre el caso en Kentucky. Aceptando cooperar, Susan les aseguró que contestaría cualquier pregunta que pudieran tener. Los agentes le dijeron a su esposo que también necesitaban registrar el interior del camión. El camionero no estaba dispuesto a romper el sello de la puerta de la cabina. Si estaba abierto, su cliente podría rechazar recibir la encomienda. Toma esta. Los agentes fotografiaron el sello para proteger las políticas de entrega. Aquí tiene, señor. Ya más tranquilo, el camionero abre la puerta. En la escasa carga, un agente busca cualquier rastro del chico desaparecido, mientras el detective Luis espera en Kentucky por la noticia. En mi corazón sabía que después de 24 horas era más que probable que hubieran cometido juego sucio. Aún para ese momento tenía la esperanza de que estuviera en el camión, pero no fue así. El agente de Florida le pidió a Susan que le dijera todo lo que sabía sobre Scotty, el hijastro de 10 años de su amiga Stephanie. Susan dijo que no sabía nada y que no conocía al chico. Aceptó ir a la comisaría para registrar sus huellas y fotografiarla.
Su esposo debería permanecer en el almacén con su camión. Los agentes en Florida recibieron más instrucciones del agente Rod Kincaid en Kentucky. Les pedí que realizaran la prueba del polígrafo a Susan para poner a prueba su veracidad con relación a cómo ella recordaba los hechos y para obtener muestras de la escritura de Susan y poder hacer la comparación con la utilizada en el registro de salida, especialmente las palabras Patricia Smith. En la oficina de Miami, Susan fue fotografiada, tomaron sus huellas dactilares y se le hizo la prueba del polígrafo. Susan fue encontrada dudosa en su coartada durante la desaparición de Scotty Baker. Y aunque lo niega, la prueba también reveló que ella conoce el paradero de Scotty en este momento. Mientras Susan hace la entrega de las muestras de su escritura, le informan que los resultados del polígrafo son engañosos. Pero ella permaneció firme en su negación. A lavar mi ropa. Y ella dijo, está bien. Tal como su amiga Stephanie, Susan no podía ser arrestada en base al fallo de la prueba del polígrafo. Y a menos que su firma coincidiera con la del sospechoso, los agentes se verían obligados a liberarla. El 1 de diciembre de 1992, 6 días después de que el pequeño de 10 años Scotty Baker fuera raptado de su escuela en London, Kentucky, los agentes del FBI registraron un camión al sur de Florida, donde creían que el chico había sido escondido. Scotty no estaba allí, pero la amiga de su madrastra, Susan, sí estaba. Aunque ella y Stephanie eran muy amigas, Susan declaró que no conocía a Scotty, según el agente especial Roger Ramírez. ¿Entonces dices que no lo conoces? Susan negó estar involucrada de alguna forma con la desaparición de Scott Baker. Indicó que nunca había visto al niño en persona, solo en fotografías. Susan acompañó a los agentes del FBI a su oficina de Miami, donde proporcionó una muestra de escritura para compararla con la que dejó el secuestrador de Scotty. También accedió a tomar la prueba del polígrafo, la cual reveló un posible engaño. A pesar de los resultados, la chica de 22 años continuó insistiendo en que ella y su amiga Stephanie Baker no tenían ninguna implicación en el secuestro del hijastro de Stephanie, Scotty. Eso fue lo que hicimos. En la oficina del FBI en Miami, ella dio una declaración similar, negando tener alguna implicación. Nosotros, como investigadores, sentíamos que había algo que faltaba y algo que ella no estaba diciendo. Ayúdenos a encontrar al chico. Luego de una hora de interrogatorio, Susan finalmente se desmoronó. Puede que se diera cuenta de que solo era cuestión de tiempo hasta que el FBI viera la coincidencia de su firma con la de la mujer que había retirado a Scotty de la escuela 6 días antes. Susan admitió que había simulado ser Patricia Smith, actuando como si fuera la pariente lejana del niño. Dijo que la madrastra embarazada de Scotty, Stephanie, la había convencido de hacerlo. Y lo llevé conmigo. Susan dijo que Stephanie quería recuperar a su esposo. No sabía si algo de todo esto pasaría. Susan nos informó que sacaron a Scotty de la escuela para asustarlo. Stephanie aún sentía celos de la relación del niño con su padre, Donnie Baker. Stephanie estaba embarazada de Donnie y aún así sentía celos del niño con su padre. Necesito hablar. El plan de Stephanie Baker era asustarlo para evitar que continuara visitando a su padre. Stephanie fue al departamento de Susan el día antes de Acción de Gracias, el 25 de noviembre a las 9:30 de la mañana. Tuvo una pelea con su esposo Donnie y le pidió a su amiga Susan que la ayudara a reconciliarse. Al principio Susan no quería involucrarse, pero Stephanie era insistente. Le suplicó que la ayudara como amiga. No lo sé, pero por favor ayúdame. Eres mi mejor amiga. De acuerdo, está bien. Y Susan finalmente accedió. Susan se puso un disfraz, lo que facilitó la retirada del niño. Stephanie también le proporcionó el nombre de un pariente para firmar el registro de salida. Scotty no conocía a la prima de su padre, Patricia Smith, o a Susan. Stephanie imaginó que el niño se iría con tranquilidad cuando la mujer disfrazada le dijera a Scotty que lo llevaba a ver a su padre.
De acuerdo. Susan confirmó que pasaron la mañana en casa de Stephanie, hasta que Susan se fue a la escuela de Scotty cerca de las 11 de la mañana. Stephanie estaba escondida en el asiento trasero mientras Susan buscaba a Scotty en la secretaría. Susan afirmó que en ese momento no se dio cuenta de que el niño no volvería a ver su escuela o a sus padres. Susan dijo que se dirigieron al norte de London, Kentucky. Scotty le dijo lo emocionado que estaba por el viaje que iba a hacer con su padre por carretera durante el fin de semana. ¿Te gusta viajar en camión? Una vez que el niño estaba dentro del auto, Stephanie, que estaba sentada en la parte de atrás, lo sujeta y comienza a ahogar al niño en el asiento delantero y luego lo ala hasta el asiento trasero. Susan le rogó que se detuviera. Sin embargo, como ella dijo, Stephanie enloqueció. Scotty luchó por su vida, pateó y gritó, pero su madrastra de 21 años era muy fuerte. En solo minutos el chico estaba muerto. Susan solo continuó conduciendo. Ella no sabía qué hacer. Stephanie, en este punto, dijo que la culparía a ella porque ella fue quien lo retiró de la escuela. Como consecuencia, Susan básicamente sintió que no tenía más alternativa que aceptar a ayudar a deshacerse del cuerpo. Las mujeres condujeron a una mina abandonada cercana. Buscaron un lugar para esconder el cuerpo lejos de la carretera. ¿A dónde vamos? Aquí arriba. Susan dijo que horas más tarde volvieron con gasolina para quemar el cadáver antes de enterrarlo. Los investigadores necesitaban saber dónde se encontraba el cuerpo. Los agentes pidieron instrucciones específicas a Susan. Así que le proporcioné una pluma y un papel para que dibujara la ubicación exacta del cuerpo. Susan dibujó un mapa muy detallado sobre el lugar donde podía ser localizado el cuerpo de Donald Scott Baker en el área de London, Kentucky. En la tarde del 1 de diciembre de 1992, 6 días después de que el chico de 10 años, Scotty Baker, fuera raptado en la víspera de Acción de Gracias, las autoridades recuperaron los restos carbonizados del chico. Su madrastra, Stephanie Baker, después de repetidas negaciones, eventualmente confesó el asesinato y fue arrestada. Los residentes estaban sorprendidos de que una mujer embarazada pudiera haber hecho esto a un niño. Los investigadores que trabajaban en el caso, incluyendo al agente especial Rod Kincaid, se vieron profundamente afectados por la cruda realidad del homicidio de Scotty. Este es uno de esos casos que tuve como agente del FBI y ciertamente jamás olvidaré. Fue horrible que un niño de 10 años fuera raptado de la escuela y asesinado. Los agentes del FBI tienen familiares. Tengo 2 hijos. Fue un caso horrible. Me sentí muy mal por los padres, porque sé que a ellos les importaba su hijo. La cómplice y amiga de Stephanie, Susan, fue procesada primero. Debido a la alta atención de los medios sobre el caso, el juicio fue trasladado a otro condado. El abogado del estado para el Circuito Judicial 27 de Kentucky, Tom Handy, convenció al jurado de que Susan era culpable de homicidio imprudente, secuestro y abuso de un cadáver. ¿Cómo pudo conducir un vehículo con este niño siendo estrangulado justo a su lado, tocándola? Es increíble para mí. Condujo el vehículo durante 5 minutos mientras el pequeño Scotty estaba siendo estrangulado hasta morir. Su auto tiene abolladuras y marcas en el tablero, causadas por este niño pateando hasta la muerte. Susan recibió una sentencia de 25 años por sus crímenes. Enfrentando la pena de muerte, Stephanie Baker, de 21 años de edad, se declara culpable de homicidio y recibió una sentencia de por vida. 7 meses después de estar en prisión, Stephanie dio a luz a su hijo. Sus padres están criando a su hijo y su esposo Donnie se divorció de ella. 10 años después de la tragedia, la madre de Scotty, Ruth Baker,
ha logrado seguir adelante a pesar de su devastadora pérdida. Es difícil decir lo que sería de mi vida si él hubiera sobrevivido. Creo que me ha hecho una mejor madre para mis otras hijas y mis nietos, porque soy muy protectora con ellos. Ruth Baker visita la tumba de Scotty a menudo. Como resultado del caso de su hijo, se aprobó una legislación en el estado de Kentucky por la cual es requisito presentar un documento de identidad para retirar a un niño de la escuela. Los Baker esperan que mediante la pérdida de Scotty, otras familias puedan evitar el dolor que ellos han sufrido.